Muy buenos días a todos. Mi nombre es Arnaldo Cruz, director de Investigación y Política Pública de la Junta de Supervisión Fiscal, y acompaña a Olivier Perinjaquet Cruz, también miembro del equipo de Investigación y Política Pública de la Junta de Supervisión Fiscal. En el día de hoy vamos a estar celebrando un webinar sobre la reforma del servicio público, en específico el tema de reclutamiento, que es uno de los objetivos estratégicos de la reforma, mejorar los procesos de reclutamiento en el gobierno. El equipo de investigación vamos a estar haciendo una investigación sobre el reciente ensayo que publicamos sobre la reforma del servicio público, en específico los cambios que se están trabajando con el gobierno para mejorar los procesos de reclutamiento. Vamos a hacer lo que se dice como un unpacking, ¿verdad? De lo que se publicó en el ensayo, de los hallazgos principales del ensayo publicado. Y luego vamos a tener un panel tipo conversatorio con la licenciada Zaira Maldonado, directora ejecutiva de la OATH, que es la agencia, ¿verdad?, encargada de administrar los recursos humanos del gobierno de Puerto Rico, con Juan Carlos Blanco, que es el director de la Oficina de Gerencia de Presupuesto, y con Rupert Amy, que es una persona que lleva mucho tiempo en la industria de manejo de talento y de reclutamiento de talento, para hablar un poco, ¿verdad?, de cómo está el mercado laboral y los retos que están teniendo las empresas, tanto públicas, el sector público como el sector privado, para reclutar talento. Así que vamos a empezar con la presentación. Estaremos como unos 20 minutos hablando un poco, ¿verdad?, de lo que está en el ensayo, y luego de eso pues entraríamos directamente al panel conversatorio. En ese momento estaríamos pidiendo a los panelistas que prendieran su cámara, y entonces estaremos presentándolo y comenzando el conversatorio con nuestros panelistas. Así que muchas gracias a todos por estar aquí. Veo que se siguen uniendo personas al webinar. Quería, antes de empezar la presentación, ¿verdad?, hablar un poco de la reforma del servicio público, y quería señalar de que nuestro equipo tiene una página, lo que se dice un landing page, en la página de la Junta de Supervisión Fiscal, en la página web, donde tenemos un sinnúmero de información sobre el progreso de la reforma, e información importante sobre la reforma del servicio público. Eh, Así que lo que voy a hacer es un poco, voy a presentar eh, voy a presentar un poco la página de la Junta, para explicar un poco cómo se puede llegar ahí. Si ustedes van a la página de la Junta de Supervisión Fiscal, van a ir aquí a donde dice Resources, lo pueden poner en español y en inglés también. Aquí van a ver el icono de la Civil Service Reform. Si ponen la bandera de Puerto Rico, pues tenemos la información también en español. Y aquí pueden ver un sinnúmero de información, ¿verdad?, sobre qué es la reforma, cuáles son los componentes estratégicos de la reforma, y pueden observar algunos elementos que explican los componentes de la reforma, algunos hallazgos, ¿verdad?, y impacto que ha tenido la reforma hasta el momento, y dónde estamos ahora mismo en la reforma, en cuestión del progreso que ha tenido la reforma, y dónde estamos ahora mismo en este momento en la implementación del piloto de la reforma del servicio público. Tenemos videos, ¿verdad?, que se han publicado, que explican algunas de las cosas que hemos estado trabajando en la reforma. Así que invitamos a todos, ¿verdad?, que si quieren saber un poco más de la reforma del servicio público, pues que puedan ir a la página de la Junta de Supervisión Fiscal. Aquí, como les dije, en la parte de recursos hay un landing page con un sinnúmero de información. Tenemos aquí los ensayos, si interesan leer los ensayos que hemos publicado. Y hemos publicado ya 2 ensayos que detallan un poco lo que se ha estado trabajando con el gobierno en esta reforma del servicio público. Aquí van a ver el ensayo
último que se publicó, que es el de la transformación de reclutamiento, y tenemos el primer ensayo que se publicó en abril, donde se habló un poco de los ajustes salariales que se hicieron a los empleados del piloto y las reorganizaciones que se hicieron en la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda, que son las agencias piloto de la reforma. Así que lo invitamos, ¿verdad?, para que luego del webinar, si quiere tener más información sobre la reforma, pues que visiten la página de la Junta. Habiendo dicho eso, pues vamos a empezar ahora a hacer este proceso de unpacking, ¿verdad?, sobre la reforma de servicio público. Deme un brequecito en lo que me dicen que no se escucha. ¿Ustedes me escuchan o...? Sí se escucha. Ok. Muy bien. Era asegurarme de que puedan escuchar. Vamos a comenzar. Bueno, para que todos tengan, ¿verdad?, información al respecto, ¿verdad?, de cuál es la reforma del servicio público, pues está dividida en 4 componentes principales, ¿verdad? Una reforma comprensiva sobre el servicio público en Puerto Rico y tiene estos 4 componentes principales. Uno, el rediseño de las estructuras organizacionales, ¿verdad? Si se quiere trabajar con el capital humano, hay que asegurarse que las estructuras estén actualizadas y que los empleados estén ubicados en la área correcta dentro de la estructura para que puedan tener ese buen desempeño. También tenemos lo de la compensación, ¿verdad? Se están haciendo los ajustes en las escalas salariales, ¿verdad? Para asegurarse que los empleados tengan ¿verdad? Un salario competitivo. Eso es parte, ¿verdad?, de la reforma que se está trabajando y se trabajó ya un proyecto piloto de revisión de escala. Se está trabajando también con la reforma de reclutamiento y los procesos de reclutamiento, y eso es lo que vamos a estar discutiendo en el día de hoy. Y también pues se está estableciendo una nueva manera de evaluar los empleados públicos para que fomente su desarrollo profesional en Puerto Rico, así que en el gobierno de Puerto Rico. Así que estos son los 4 elementos que se están trabajando de manera integrada, ¿verdad? Ya como le mencioné, ya se ha completado la parte de diseño organizacional y compensación en la parte del piloto de la reforma y estamos ahora, ¿verdad?, hablando de los cambios que se han hecho en los procesos de reclutamiento como parte de la reforma del servicio público y prontamente ya en unas 3-4 semanas estaremos anunciando, ¿verdad?, los cambios que se han hecho y información más sobre el nuevo sistema de evaluación de empleados. Así que estos son, ¿verdad?, los 4 componentes de la reforma. No me pasa el link. Espérate un poquito. Ahí. Bueno, importante es que vamos a discutir un poco qué fue lo que se hizo específicamente con los procesos de reclutamiento. El proceso de reclutamiento es un proceso bastante ¿verdad? Comprensivo, tiene muchos elementos, así que no todos los cambios a los procesos de reclutamiento se pudieron hacer en esta primera fase del piloto, así que se ha trabajado con el gobierno en cómo trabajar los cambios en los procesos de reclutamiento en fase. Así que en el día de hoy vamos a estar discutiendo los cambios que se pudieron implementar como parte de esta primera fase de cambio en los procesos de reclutamiento. Y ya para finales de este año, pues estaríamos entonces completando esa segunda fase, haciendo esos cambios adicionales a los procesos de reclutamiento en el gobierno de Puerto Rico. Así que esto es un proceso de fase, esto, ¿verdad?, es un proceso bien complejo y que toca muchas áreas, así que no se puede hacer todo a la vez, pero sí se ha comenzado a trabajar en esa primera fase y vamos a estar anunciando, ¿verdad?, los cambios que se pudieron implementar como parte de esa primera fase de los cambios en los procesos de reclutamiento. Voy a dejar a Olivier para que hable un poco, ¿verdad?, sobre parte de lo que hacemos en el ensayo, hablar de reclutamiento, ¿verdad?, en unos aspectos un poco más teóricos y también, ¿verdad?, contextualizando un poco el proceso de reclutamiento en lo que tiene que ver con el gobierno de Puerto Rico. Así que, Olivier, si puedes hablar un poco, ¿verdad?, de estos elementos que
que componen, ¿verdad? Los procesos de reclutamiento y cuáles son las cosas que estamos trabajando con el gobierno mano a mano para reformarlos. Cómo no, Arnaldo, gracias y gracias a todos los panelistas por estar con nosotros. Es un honor estar aquí, ¿no? Hablando de un tema tan importante para Puerto Rico y su futuro. Em, pues nada, en el ensayo dividimos el proceso de reclutamiento, como ven aquí, en cuatro fases o etapas, ¿no? Para un análisis más fácil y entender las áreas, ¿no? Que necesitan ser atendidas, ¿no? Empezamos, ¿no? Con la planificación organizacional, la planificación estratégica organizacional y la planificación estratégica de la fuerza laboral, ¿no? En inglés se conoce como Strategic Workforce Planning. Y esto es algo que hicimos hincapié mucho en el ensayo, ¿no? De la importancia de este trabajo previo a las convocatorias para poder identificar con precisión esas necesidades de capital humano, ¿no? Este, entonces, una vez ¿no? se lleva a cabo un proceso, ¿no? De entender bien cuáles son las necesidades, Arnaldo va a estar explicando, ¿no? Qué hicimos en el piloto en Hacienda y OGP para poder finalmente identificar realmente cuáles son las necesidades. eh, lo va a estar presentando, ¿no? Luego. Entonces, una vez se identifica la necesidad, eh, y se prepara la convocatoria, pues tienes que atraer al talento, ¿no? Entonces, ¿cómo se lleva a cabo atraer al talento? Pues una de las cosas importantes, ¿no? Que la licenciada Zaira Maldonado nos va a estar compartiendo, ¿no? Es cómo el gobierno se posiciona como patrono, ¿no? Sabemos, ¿no? Hay una competencia en Puerto Rico de los mejores patronos, ¿no? Por sus mejores prácticas en recursos humanos, pues, eh, ¿no? El deseo es, pues, que el gobierno se pueda posicionar mejor como patrono. También, pues, la plataforma de convocatoria eh, basada en la web, ¿no? Es una herramienta muy buena para el solicitante, solamente tiene que ir a una página, ¿no? La nueva página que creó OATRH junto a PRITS, empleos.pr.gov, que es un paso contundente, ¿no? Para mejorar el proceso de reclutamiento, pues es otra forma, ¿no? De poder motivar e inspirar a los posibles solicitantes candidatos para que efectivamente soliciten, ¿no? Eh, esa experiencia del candidato, ¿no? Desde que ve la convocatoria, toda esa experiencia es como un preludio para el posible empleado, ¿no? Un preludio a lo que puede esperar de la organización. Por eso es tan importante, ¿no? Esa experiencia del candidato. Nada, me imagino todos tenemos alguna experiencia donde a lo mejor pues se solicita, uno eh, dedica de su tiempo para solicitar y no recibe ninguna respuesta, ¿no? Del patrono y pues eso te deja como con un mal sabor. Nada, es algo que es importante trabajar. Entonces, una vez atraíste el talento, solicitó, pues se tiene que evaluar, ¿no? Pues cómo pues a través de un sistema de puntuación de los candidatos, ¿no? Que el gobierno tiene para un poco diferenciar, ¿no? Y hacer un top, una décima, como le llaman, top 10 de los mejores candidatos, para luego tener la entrevista y finalmente, pues selección e incorporación. Se selecciona el candidato y es importante, ¿no? Incorporarlo, integrarlo a la fuerza, a la organización lo antes posible, ¿no? Para que pueda añadir valor a la organización lo antes posible. Y esa, no, no, tiene que ser algo bien pensado cómo se incorpora ese empleado, en este caso a la agencia o al departamento. Eh, si puedes pasar al próximo. Gracias. Pues una vez ¿no? Estudiamos el estado actual del proceso de reclutamiento, ¿no? Cuáles son las prácticas actuales y cómo se lleva a cabo, pues con el gobierno pues no, decidimos cuáles son los principios rectores, los principios guías que deben de guiar este rediseño, ¿no? Del proceso de reclutamiento.
pues la experiencia del usuario, ¿no? Como mencioné, sumamente importante. Ahí la competencia ahora mismo es feroz, ¿no? Entre los, eh, para reclutar el mejor talento, ¿no? Vemos que, nada, que hay una competencia feroz con el sector privado, so hay que de verdad hacerlo lo más posible para darle una buena experiencia del usuario, ¿no? En ese proceso de solicitar y de reclutar. Eficiencia del proceso, ¿no? Tiene que ser lo más ágil posible. El tiempo que toma es algo bien sensitivo, ¿no? Las personas pues se pueden desmotivar, si ven que toma mucho tiempo, pues pueden simplemente pues ver otra opción o no lo consideran por el mero hecho de que toma mucho tiempo. So, es importante, ¿no? Esa eficiencia del proceso. También pues calidad de selección y nombramiento, ¿no? A través del proceso, ver qué formas se pueden asegurar de tener pues la más alta calidad en términos del recurso humano. Entonces, otro reto que tenemos, ¿no? En el gobierno es la tecnología integrada, cómo se optimiza esa integración. Eh, entonces, finalmente, la marca de empleador, en inglés se conoce como employer branding, o sea, comunicarle a los posibles solicitantes candidatos qué tiene que ofrecer el gobierno como patrono, ¿no? Eh, nada, con parte de la reforma, ¿no? Hay nuevos salarios competitivos, se van a estar trabajando, ¿no? Las nuevas escalas retributivas, nada, ¿no? A través de storytelling y nada, comunicarle efectivamente al candidato cuáles son los valores y objetivos del gobierno, ¿no? Y por qué se deben de unir al gobierno. Y finalmente, planificación estratégica de la fuerza de trabajo. Eh, eh, Hemos tratado lo más posible, ¿no? De que esto sea, las decisiones se tomen a base de datos, ¿no? Y que continuemos esa cultura de utilización de datos para la toma de decisiones, ¿no? Es algo crítico, ¿no? En todo este proceso, ¿no? Eh, pues nada, esto ha guiado, estos principios han guiado lo que hemos hecho. Si puedes ir a la próxima, la mirilla. Pues nada, obviamente pues esto es una reforma bien abarcadora, ¿no? Hay muchos componentes, se pudieron atender varios asuntos como parte del piloto, ¿no? Pero ahora luego, pues va a haber vamos a atender estos otros puntos que no se han atendido, ¿no? En esta primera columna vemos, pues, se hizo un trabajo que Arnaldo va a estar compartiendo en OGP y Hacienda para entender cuáles son las brechas de competencia, ¿no? De destrezas en la agencia, cuál es la carga de trabajo, ¿no? Vemos que, pues, en ocasiones ciertos empleados tienen más carga que otros, pues, para entender eso bien y ver dónde realmente hace falta la nueva posición, el nuevo puesto. Eh, Luego se atendió, ¿no? La licenciada Maldonado y su equipo junto a PRITS, ¿no? Esta campaña para posicionar al gobierno, ¿no? Como un patrono, ¿no? Donde hay oportunidades de crecimiento. Entonces, también se trabajó, como saben, la nueva plataforma empleo.pr.gov, que antes cada agencia tenía su propio proceso, tenía su propia solicitud. Ahora también hay una solicitud uniforme. Eh, si me permiten, voy ahora a compartir mi pantalla para aquellos que no hayan visto, eh, la página. Voy a rapidito enseñarles un demo. Aquí la pueden ver. Entonces, aquí se resaltó Hacienda y UGP, ¿no? Que son las entidades que forman parte del piloto de la reforma del servicio público. Entonces, aquí van a ver convocatorias. Entonces, aquí pues tienes un listado de todas las convocatorias activas en OGP.
Por ejemplo, vamos a esta analista de política pública senior, un puesto de nueva creación que se vio la necesidad de este tipo de servidor público. Entonces aquí vamos a ver detalles de esta convocatoria. Aquí le provee todo el detalle, el salario, los requisitos mínimos, y aquí pueden entrar. Aquí pues están los datos personales, y aquí pues pueden añadir, como ven aquí a la derecha de la pantalla, pueden añadir todos los documentos que se les solicitan, ¿no? Como parte de la solicitud. Entonces luego al final acá tienen que firmar como que toda la información que se brindó, ¿no? Es bona fide, es correcta. Entonces ahí se solicita. Nada, es algo realmente bien innovador para el gobierno de Puerto Rico, bien importante, ¿no? Un paso contundente hacia la dirección correcta eh, para reformar el proceso de reclutamiento. Si quieres, Arnaldo, puedes regresar ya a la... Sí, voy ahora para allá. Gracias. Entonces, atendimos también como parte del piloto, el sistema de puntuación de los candidatos, ¿no? Para que sea para las oficinas de recursos humanos de las agencias, para que le haga un poco más fácil el ponerle, ¿no?, una puntuación a los candidatos, ¿no? Que es en función de los años adicionales de experiencia profesional y temas, ¿no?, de educación académico. Y pues nada, hay un sistema de puntuación para facilitarle a las oficinas, para que sabemos pues que hay pocos recursos, pues se desarrolla una herramienta para hacerle ese proceso un poco más fácil. Entonces nada, como ven, nada, hay otras áreas que todavía se están trabajando, que vamos a hacer, estamos colaborando, ¿no? ATRH con todos estos otros cambios, y que vamos a seguir los principios rectores, los principios guías que compartimos, pues van a ser lo que seguirá dándole dirección a todo esto, estas reformas y optimización del proceso de reclutamiento. Bueno, pues gracias, Oli. Yo voy a hablar un poco aquí de lo que se hizo en la parte de reorganización, ¿verdad? Quería volver un poco aquí para que entendiéramos dónde nos vamos a parar. Ya Oli habló de que esto es un proceso, ¿verdad?, de reclutamiento. No es meramente esa etapa de solicitar, sino qué pasa antes de solicitar. Esta parte aquí, pues esa planificación estratégica de capital humano es bien importante para que el reclutamiento pueda tener éxito y que pueda reclutar a la persona correcta y que esa persona pueda llegar a la organización a poder ayudar a la agencia, a la división, a poder cumplir con su objetivo. Así que todo comienza, ¿verdad? El proceso de reclutamiento es lo menos intuitivo que uno puede pensar que tiene un proceso de reclutamiento, que es esa parte de planificación, pero es una parte esencial. Si no se planifica bien, pues al final del día, la persona que va a reclutar, pues no va a poder cumplir con esa meta que tenías del talento que necesitas para atender tus necesidades. Así que esta parte es la que voy a dedicar unos minutos un poco, ¿verdad? Para que explicar un poco qué fue lo que se hizo en el piloto, tanto en Hacienda como OGP, que son las agencias piloto de la reforma. Primero, una de las cosas que hicimos como parte de esa reorganización de la parte de Hacienda y OGP que se trabajó, se evaluó la estructura de trabajo que tienen las entidades. Muchas de estas estructuras de trabajo se diseñaron hace mucho tiempo atrás. En el caso de Hacienda, la estructura de trabajo, lo que se dice, ¿verdad?, son los org charts, pues no se habían actualizado desde los 1990. O sea que la agencia estaba trabajando con una estructura que tenía una realidad completamente diferente. En los 90 el Departamento de Hacienda tenía sobre 3.000 empleados, ¿verdad? Casi 4.000 empleados. Así que era una agencia bien grande y que estaba organizada según esas realidades que tenía en ese momento, ¿verdad? Ahora la agencia tiene menos de 2.000 empleados, han habido muchos cambios tecnológicos, así que tú no puedes estar con una estructura
que no represente pues la realidad que tiene en este momento. Así que se trabajó con el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia de Presupuesto para asegurar que tuviesen una estructura actualizada, ¿verdad? Y que la estructura fuese consona con las necesidades que tenía la agencia en este momento. Se hizo mucho trabajo de consolidación de divisiones, habían divisiones que tenían un empleado, habían supervisores que tenían un empleado reportándose, a otros supervisores que tenían 8 o 9, había un issue de carga, ¿verdad? De supervisión, no estaban ¿verdad? Los niveles correctos de supervisión en la estructura. Así que todo eso se trabajó para antes de traer el talento, pues tú puedas tener una estructura, ¿verdad? Que pueda servirle a los empleados existentes, a los empleados nuevos que va a traer, porque si trae el empleado y tiene una estructura, ¿verdad? Que no está muy actualizada o que no está organizada correctamente, pues el empleado va a venir ¿verdad? A esa estructura que no le va a servir, ¿verdad? O que no va a facilitar que el empleado pueda hacer su trabajo, ¿verdad? Reclutaste el talento, pero lo trajiste a una estructura que no funciona. Así que parte de la reforma del servicio público, asegurarle que se actualizara, ¿verdad? Esa estructura, tanto en OGP como en Hacienda. Una vez se establece una nueva estructura, pues tú tienes que asegurarte que tienes los puestos correctos, ¿verdad? Lo que tú necesitas para eso, ¿verdad? Yo tengo la estructura, pero ¿qué tipos de puestos yo necesito para que esa estructura pueda operacionalizarse, ¿verdad? En el caso de Hacienda y OGP, pues se tuvo que hacer unas modificaciones a puestos, ¿verdad? Que en ese momento no existían, ¿verdad? Y que se tuvieron que modificar para poder atender esas nuevas necesidades de esa nueva estructura que se creó en Hacienda y OGP. En el caso de OGP, pues se tuvo que modificar estructuras de gerentes. Los gerentes en la oficina no tenían unos requisitos de conocimiento especializados en presupuesto. Entonces, pues va a traer gerentes que no tienen esos conocimientos especializados, esos requisitos mínimos, pues no van a poder atender las necesidades que tienen, ¿verdad? La agencia. Así que se modificaron varias clases de puestos para asegurarse que respondían a esa nueva estructura y se crearon clases nuevas. Se trabajó con la oficina OATH y con el equipo A3H para crear clases nuevas que no existían en el sistema de clase ni de la agencia ni del sistema de clase uniforme. Así que se crearon clases nuevas para que pudieran atender esas necesidades. Y voy a dar uno o dos ejemplos, ¿verdad? En el próximo slide de cosas específicas que se hicieron dentro de Hacienda y OGP para poder crear esas clases nuevas, ¿verdad? Que respondieran a la realidad. Una vez tú tienes las clases correctas, pues tú tienes, ¿verdad? Pues ajusta los salarios, ¿verdad? Pero el salario que se estableció en el piloto, ¿verdad? Bajo una metodología de mercado, está completamente alineado a la clase. Si no tienes la clase correcta, pues no vas a tener el salario correcto, ¿verdad? Si tú tienes un contador y no tienes los requisitos necesarios para las necesidades de tu agencia, pues el salario va a responder a esos requisitos mínimos. Así que estableciendo los requisitos, las destrezas, de esa clase, de ese puesto, es lo que te va a establecer el salario correcto. Así que todo comienza, ¿verdad? Con la estructura actualizada, con los puestos correctos, bien definidos, ¿verdad? En el caso de que haya crear puestos que no existen para asegurarte que puedas atender esas necesidades, entonces tú puedes identificar los puestos necesarios de reclutamiento. Así que esto un poco para hablar de todo ese proceso de planificación, ¿verdad? Que como dije anteriormente es el menos intuitivo que hay en el proceso de reclutamiento. Usualmente cuando se piensa en reclutamiento, necesito 10 personas, pero ¿qué tipo de 10 personas? ¿Qué tipo de requisitos? ¿Qué tipo de destreza? ¿En qué área de tu agencia la necesitas? ¿Aquí necesitas 3 o aquí necesitas 10 o necesitas 10 en general? Así que ese tipo de capacidad que hay que crear en el gobierno para poder identificar esas necesidades primero, identificar los puestos correctos para atender esas necesidades, establecer el salario correcto para eso, para entonces ir a reclutar. Así que queríamos un poco hacer hincapié en esto, ¿verdad? Porque esto es esencial para que el gobierno pueda tener éxito con el reclutamiento, que no es meramente, ¿verdad?, de tener las personas, ¿verdad?, ¿verdad?, los puestos identificados, es que esos son los puestos correctos, ¿verdad?, y que los va a llevar a una estructura correcta cuando lleguen a la agencia. Así que aquí damos un poco un ejemplo, ¿verdad?, de la reorganización que se hizo, ¿verdad?, en la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Se identificaron 27 puestos de nuevo reclutamiento bajo una reorganización que se hizo en la área de presupuesto y en la área de gerencia pública. Pero esos puestos están específicamente identificados para unas áreas específicas dentro de la agencia con unos
especificaciones de puesto correctas, ¿verdad? Y específicas. Así que no fue una cuestión de meramente, pues necesitamos 27 puestos o necesitamos 27 CPA o 27 analistas, sino que cada puesto que se identificó de nuevo reclutamiento está alineado a una necesidad específica que se identificó en OGP, con una necesidad de trabajo. Se hizo un análisis de carga de trabajo, ¿verdad? Para identificar cuán sobrecargados estaban ciertas áreas, para identificar ese número ideal y óptimo para atraer a esas áreas que estaban sobrecargadas, y se identificaron esos puestos nuevos donde no habían esas destrezas en la agencia para poder atender esa nueva necesidad de la estructura. Así que todo este proceso no fueron meramente 27 puestos, ¿verdad? Sino que hubo todo un trabajo con el equipo de OGP que se trabajó por meses para poder identificar esas necesidades específicas para que puedas traer el talento específico que necesita la agencia. Esto fue en Hacienda se hizo una reorganización significativa también. En Hacienda, como les dije, había unos retos, ¿verdad? Con las estructuras que no se habían actualizado en muchos años, ¿verdad? Y que había muchas divisiones, secciones, subsecciones, ¿verdad? La estructura estaba representando la realidad de la agencia de los 90, ¿verdad? Así que era bien importante poder trabajar con el equipo de Hacienda. Se trabajó con el equipo de Hacienda por unos meses para entender bien cuál era esa estructura nueva para las áreas de finanzas y contabilidad, para antes de traer gente nueva, pues tener esta estructura ya actualizada, ¿verdad? Identificar correctamente esos puestos, qué tipo de puestos, qué tipo de contadores, ¿verdad? Qué tipo de analistas, qué tipo de economistas, qué requisitos deben tener esos economistas. Debe ser un economista de entrada, un economista senior. Todo ese trabajo se hizo, así que todos estos puestos que se identificaron están alineados a unas necesidades específicas que se encontraron como parte de un trabajo de planificación estratégica de capital humano. Voy a dar unos ejemplos, pero esto es un trabajo, ¿verdad? Que tiene que ser parte del gobierno a futuro, para poder asegurarnos de que las personas que se van a traer pues puedan cumplir con ese objetivo y puedan cumplir con las necesidades que tiene la agencia. Así que se está trabajando para poder crear esa capacidad analítica, ¿verdad? Dentro de la Oficina de Gerencia de Presupuesto y la Oficina de OA3H, para que el gobierno pueda tener esa capacidad going forward, como dicen en inglés, ¿verdad? Para que no sea una cuestión de que solamente se hizo en Hacienda y OGP. Así que parte de la reforma de servicio público es que este trabajo que se hizo en OGP y en Hacienda de planificación de capital humano para poder identificar esos puestos se puede hacer en todas las agencias, ¿verdad? Así que eso es parte de lo que se va a estar trabajando ahora, ¿verdad? En cómo se crea esa capacidad en la Oficina de Gerencia y Presupuesto y en la OA3H para poder ayudar a las agencias a identificar correctamente las necesidades antes de someter una convocatoria, ¿verdad? Y que el gobierno pueda tener, ¿verdad? Una infraestructura, unos métodos, unos procesos para aplicar más ciencia a ese proceso de identificar necesidades, de identificar el número de puestos necesarios para atender esas necesidades. Un ejemplo aquí de trabajo que se hizo en Hacienda, ¿verdad? Esto es una oficina de estados financieros del Departamento de Hacienda, esto es un org chart, ¿verdad? Real, que fue parte de la reorganización. Y aquí les vamos a explicar un poco esto de los puestos, ¿verdad? Porque cuando se estaba analizando esto con el equipo de Hacienda, pues nos dimos cuenta, ¿verdad?, de que esta nueva oficina de estados financieros, sabemos, ¿verdad?, los retos que ha tenido el gobierno de Puerto Rico por años, ¿verdad?, en poder publicar los estados financieros auditados. Y parte de los retos que vimos era que la serie de contadores, los puestos, las especificaciones del puesto, los requisitos del puesto de la serie de contador, pues no requerían una experiencia específica en temas de estado financiero auditado. Entonces, pues como no estaban en el puesto, pues tú no los podías requerir, ¿verdad?, en la convocatoria. Así que podías pedir contadores, pero esos contadores que ibas a reclutar no iban a poder las necesidades que tenía esta nueva oficina. ¿Sí? Así que parte de lo que se hizo fue que se creó una nueva serie de puestos con unas especificaciones diferentes a las de la serie de contador, ¿verdad? Y esta serie de contadores se les añadieron unas especificaciones, unos requisitos adicionales que debe tener la persona en temas de estados financieros auditados, que van a ayudar entonces a establecer el salario correcto, ¿verdad?, para esos puestos y poder reclutar a la persona correcta. Así que aquí pueden ver que en esta nueva estructura se añadieron puestos nuevos, pero no fueron solamente, mira, necesito 7 CPA o 5 CPA, sino que lo que se hizo fue que se identificó las especificaciones de puestos para una serie completa
qué requisitos, qué tipos de habilidades, qué tipos de experiencias mínimas debe tener, qué tipo de educación, y que era diferente a la serie de contador, ¿verdad? Esos contadores todavía se necesitan, no es que no se necesiten, sino que deben trabajar, ¿verdad? Son unos contadores que no tienen esa área específica de conocimiento en áreas de estado financiero, así que estos contadores que sí existen, ¿verdad? Que son empleados que están en la agencia, van a trabajar ahora en conjunto con estos nuevos puestos que se están a estar reclutando, que tienen un conocimiento más especializado en temas de estado financiero. Obviamente las especificaciones y los requisitos de experiencia y de educación son mayores y eso pues lo va a reflejar en el salario. Así que el salario, cuando pensamos en el salario competitivo, el salario está atado a las especificaciones. Si tú no tienes las especificaciones correctas, el salario va a estar incorrecto. Así que es bien importante de que cuando se está haciendo este trabajo se puede identificar, ¿verdad? ¿Qué tipo de necesidad? Se identificó una necesidad de estados financieros, se crearon las clases correctas, ¿verdad? Para poder atender esas necesidades y ahora es que se va a reclutar. ¿Verdad? Así que esto es un ejemplo, ¿verdad? De lo que se hizo en el Departamento de Hacienda. Esto es otra área del Departamento de Hacienda donde se identificaron una necesidad de desarrolladores de aplicaciones. Y uno puede decir, bueno, wow, aquí hay 6 puestos nuevos que se aprobaron y se identificaron como necesidad. Obviamente, lo que pasaba en la área de tecnología en la Hacienda es que gran parte de este trabajo lo estaban haciendo contratistas, que eso pasa en todas las agencias de gobierno, ¿verdad? De que muchos trabajos técnicos y especializados pues no tiene el talento in-house y entonces pues se subcontrata. Así que se hizo un análisis con el Departamento de Hacienda de la carga de trabajo de los contratistas, porque cuando estás haciendo análisis de carga de trabajo y tienes una agencia que está haciendo que hay una combinación de empleados y contratistas haciendo trabajo de día a día, no un trabajo, ¿verdad?, de contrato de un momento, sino que estos contratistas estaban haciendo trabajo diario, equivalente a un full-time equivalent, a un FTE, ¿verdad? Pues se tuvo que hacer análisis de todo. Entonces, una vez se incluyó en el análisis de tareas, ¿verdad? Y de carga de trabajo al trabajo de los contratistas, pues se pudo identificar cuántas personas habría que reclutar para poder reemplazar parte del trabajo que hacen estos contratistas en el Departamento de Hacienda en áreas de tecnología, ¿verdad? Y aplicaciones de contribuciones. Así que esto es algo, ¿verdad?, que esto es un proceso, ¿verdad?, que se está trabajando en el Departamento de Hacienda. Tú no puedes apagar el switch de inmediato y cortar el contrato, ¿verdad? Estos contratistas en Hacienda y en otras áreas del gobierno hacen un trabajo, ¿verdad?, que parte del problema, ¿verdad?, que el servicio público pues ¿verdad?, se ha dejado caer y eso es parte de lo que estamos trabajando en la reforma, pero que las agencias han sido, ¿verdad?, en ciertas ocasiones obligadas a tener contratistas para poder hacer trabajos especializados que requieren, ¿verdad?, unos conocimientos y una experiencia bien específica. Así que se crearon estos puestos en el departamento de azar y poder comenzar a reemplazar parte de ese trabajo que se está haciendo en Hacienda por contratistas. Así que esto es un proceso, ¿verdad?, que el Departamento de Hacienda lo está trabajando con este nuevo reclutamiento y la idea es, ¿verdad?, que gran parte del trabajo que se están haciendo contratistas pues pueda hacer poco a poco, ¿verdad?, a través de un plan, ¿verdad?, de transición, pues pueda ser transicionado a empleados, ¿verdad?, dentro de la agencia. Así que aquí hablamos un poco de 2 ejercicios que se hicieron, en OGP también se hicieron, ¿verdad?, pero no tenemos tiempo para enseñar todos los análisis que se trabajaron con Hacienda y OGP, pero aquí le damos un poco de ejemplo de la importancia que tiene ese proceso de planificación para poder identificar el talento correcto, ¿verdad? Y una vez identificar las necesidades, pues, ¿verdad?, poder establecer cuáles son los puestos. Okay, esta es la necesidad que tengo, ¿verdad? Pues, ¿qué puestos necesito para eso? No los tengo en la agencia, pues hay que crearlo. O los puestos no tienen las especificaciones que necesito para poder reclutar el talento correcto, pues hay que modificar las especificaciones, ¿verdad? O hay que crear especificaciones nuevas. Y entonces, ¿cuánto necesito? 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es la carga de trabajo que hay? ¿Verdad? ¿Cómo identifico el número óptimo de empleados que necesito? Pues todo eso, ¿verdad?, requiere una planificación para que puedas reclutar las personas correctas y como he repetido varias veces, cuando lleguen a la agencia, pues puedan hacer su trabajo. Ese reclutamiento no tiene que ver meramente, ¿verdad?, con publicar una convocatoria, sino que tiene este elemento esencial para que ese reclutamiento de ese talento pueda tener éxito en la agencia, requiere todo este trabajo de planificación. Se hizo en Hacienda y OGP. Para estos puestos se identificaron
casi 100 puestos en el piloto, en áreas de finanzas y contabilidad y presupuesto, análisis de datos. Vamos a hablar un poco de eso más tarde con Juan Carlos en la área de presupuesto. Pero son puestos, ¿verdad?, que pasaron por este proceso de planificación de capital humano y que la idea es, ¿verdad?, que con fortalecimiento de las áreas de gerencia pública de OGP, que vamos a hablar un poco con Juan Carlos de eso, y con unos recursos adicionales que se le van a trabajar con SAIRA y la OATH, pues que estas dos agencias puedan trabajar en conjunto para crear esa infraestructura, esa capacidad de poder identificar correctamente el talento que necesitan las agencias, ¿verdad?, utilizando datos, análisis y mejores prácticas. Bueno, ya hablamos un poco de esta parte, ¿verdad?, ¿verdad? Que acabo de explicar, esa parte que sí se implementó en el piloto de la reforma para identificar esos puestos en Hacienda. Así que voy a dejar a Oli un poco para que habla, ¿verdad? Ya le habló un poco de la plataforma, ¿verdad? Y la mostró, pero obviamente esa parte de atracción de talento que fue tan esencial con el branding que se trabajó. Y obviamente, vamos cuando empecemos ahora el panel, vamos ¿verdad?, a hablar un poco con la licenciada Maldonado para que nos hable un poco de esa campaña nueva, ¿verdad?, del gobierno y la importancia, ¿verdad?, de ese rebrandeo que tiene el programa. Identificaste las necesidades correctamente, los puestos correctos, ahora tienes que atraer a la gente. Así que eso es parte de lo que está trabajando, ¿verdad?, la OATH, liderado por la licenciada Saria Maldonado, y para asegurarse de que, ok, lo identificaron bien, pues ahora hay que convencerlos que vengan a trabajar al gobierno. Así que es bien importante, ¿verdad?, ese trabajo tenemos unas preguntas que vamos a estar haciéndole a Zaira un poco para que nos hable un poco de todo ese trabajo que se está haciendo para posicionar nuevamente al gobierno de Puerto Rico como un patrono, ¿verdad? ¿Verdad?, para trabajar, ¿verdad? Lamentablemente sabemos que por las décadas pues, el gobierno ha dejado de ser un lugar de desarrollo, un lugar de oportunidades, particularmente para empleos de carrera, ¿verdad? Ha dejado de ser ha dejado de tener esa prioridad en el mercado laboral, y el gobierno de Puerto Rico está trabajando duro, ¿verdad?, para retomar, ¿verdad?, a ese posicionamiento en el mercado, ¿verdad?, a través ¿verdad?, de generación de contenido y obviamente la plataforma nueva que es una área importante que discutió Oli, ¿verdad?, donde vieron, ¿verdad?, cómo se ha mejorado significativamente la experiencia del empleado. Así que comienza con una campaña, ¿verdad?, que se está trabajando el gobierno, comienza con una nueva plataforma, ¿verdad?, que unifica, ¿verdad?, no solamente las convocatorias, pero por primera vez en la historia del gobierno de Puerto Rico central hay un lugar uniforme para solicitar en empleo. Anteriormente, como dijo Oli, uno tenía que ir, había una plataforma de convocatoria, pero para solicitar tenías que ir a la página de la agencia y ver ¿verdad?, qué proceso tenía la agencia, qué solicitud había que llenar. A veces no las podía enviar por email, a veces había un email, a veces había un teléfono. Nosotros mencionamos que la investigación que hicimos sobre esto, solicitamos a varias convocatorias a través del email que había en la página de la agencia y nunca nos respondieron. No sabemos si evaluaron la solicitud. Llamamos a teléfono y nunca nos respondieron. Así que había un issue, ¿verdad?, de que no había un lugar que le garantizara, ¿verdad?, al candidato de que su solicitud estaba siendo recorded, ¿verdad? Ahora hay un récord de la solicitud. Antes, pues tenías que depender del record keeping que tenía cada agencia, si es que tenía un proceso de record keeping. Ahora, como hay una plataforma digital, la OATH tiene un récord de todas las solicitudes que se han sometido a través del sistema. Eso va a crear un nivel de transparencia, ¿verdad?, que nunca ha habido en los procesos de reclutamiento. Como dijo Oli, esto es un paso, ¿verdad?, en nuestra opinión gigantesco, ¿verdad?, que ha hecho el gobierno para mejorar los procesos de reclutamiento, no solamente haciéndole la experiencia más fácil a través de una solicitud sencilla y electrónica que va directamente a la agencia y un lugar solamente para solicitar, sino que crea esa accountability, esa transparencia de que ya hay un system of record para todas las solicitudes, cuando antes pues cada agencia pues dependía del record keeping que tenía cada agencia para ese proceso. Así que esto es un paso bien importante. Nosotros estamos
el gobierno realmente ha hecho un buen trabajo con esto y la OA3H, la licenciada Salida Maldonado y el equipo de PRITS, esto es un paso en la dirección, ¿verdad? Que tiene que moverse el gobierno. Hay unas cosas adicionales que se van a estar trabajando, ¿verdad? Pero esto realmente es un milestone importante para el gobierno de Puerto Rico. Para terminar y antes de empezar el panel, pues, como dices, esto es la reforma del servicio público. Estamos aquí ahora, ¿verdad? Hemos estado trabajando, colaborando con el gobierno en estos procesos de reclutamiento, ¿verdad? Colaboramos con este proceso de la plataforma y el branding. Y dándole el apoyo que el gobierno necesite para poder hacer esto. Y estamos trabajando ahora en la evaluación de empleados. Ya los empleados del piloto de la reforma pasaron por ¿verdad? La evaluación en esta primera ronda y ahora estamos trabajando en esta última fase donde el supervisor y el empleado se reúnen para discutir e identificar ese plan individualizado de desarrollo. Así que ya para septiembre estaremos haciendo otro webinar para hablar un poco de este nuevo sistema de evaluación que se trabajó en el piloto. Luego de eso vamos a estar trabajando con el gobierno, ¿verdad? Los próximos meses en cómo expandimos poco a poco, ¿verdad? Esta reforma al resto de las agencias. No va a ser todo de cantazo, ¿verdad? Esto es una reforma bastante abarcadora, pero sí, ¿verdad? Pues vamos a trabajar con el gobierno en un plan de trabajo, un roadmap para poco a poco ir expandiendo estos elementos de la reforma, ¿verdad? Para que se pueda reformar el servicio público en todo el gobierno y eso incluye, ¿verdad?, la implementación de un nuevo sistema de compensación, ¿verdad? Unas nuevas escalas retributivas uniformes para todo el gobierno central. Así que estamos aquí y vamos a seguir trabajando duro para poder completar el resto de las cosas de la reforma. Realmente esto ha sido un trabajo colaborativo con el gobierno. Hemos trabajado mano a mano con el licenciado, con el CPA Pared, ¿verdad? En Hacienda y su equipo de trabajo que han sido fenomenales en este proceso y tienen una pasión, ¿verdad? Por trabajar y mejorar los procesos en el Departamento de Hacienda, particularmente el área de contabilidad y finanzas, y con Juan Carlos de ese equipo en OGP, ¿verdad? Que ha sido también un trabajo bien colaborativo, ¿verdad? Tratando de esa visión que tiene Juan Carlos de futuro de OGP, poder darle apoyo para que se pueda realizar. Y obviamente con la OA3H, con Zaira, trabajando en ese equipo, ¿verdad? También mano a mano con todos los elementos de recursos humanos, ¿verdad? Del plan de clasificación, las clases, la parte de compensación, sistema de evaluación, todo ha sido un proceso colaborativo entre la Junta de Supervisión y el gobierno de Puerto Rico. Así que, sin más preámbulo, ¿verdad? Pues vamos a comenzar con el panel. Voy a presentar a los panelistas, ya pueden prender sus cámaras. Les había dicho a los panelistas que les habíamos pedido que apagaran sus cámaras porque en otros webinars que hacíamos mientras nosotros presentábamos, pues era un poco awkward, ¿verdad? Las cámaras prendidas, así que pues les habíamos pedido, ¿verdad? A los panelistas que por el momento apagaran sus cámaras, pero ahora los pueden ver todos ahí. La licenciada Zaira Maldonado, directora de la OA3H. Tenemos a Juan Carlos Blanco, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, y Rupert Amy, que es la representación del sector privado. No pressure, Rupert, que está representando todo el sector privado en este proceso, pero Rupert es una persona que es fundador de Careers, ¿verdad? Y una persona que lleva toda una carrera, ¿verdad? En este mundo de adquisición de talento. Y queremos un poco saber su perspectiva de cómo está la cosa ahora y cómo ha cambiado la cuestión en cuestión de adquisición de talento, cuáles son los retos. Pero nada, empezamos contigo, Zaira. Primeramente, en verdad, felicidades por todo el trabajo que han hecho. La plataforma está, como diríamos, en la calle, ¿verdad? Está brutal. Ha sido un éxito rotundo y mucho trabajo, yo sé que de tu oficina y en colaboración con PRITS. Pero antes de entrar a la plataforma, Zaira, hay gente que no sabe lo que es la OA3H. Porque creo que tiene que ver con los cambios de nombre, ¿verdad? Que han tenido, pero antes de entrar a la plataforma, háblanos un poco de tu agencia, ¿verdad? Y qué es lo que hace y qué es lo que, ¿verdad?
cuál es su mandato y para que los que no conocen a los A3H que están escuchándonos pues puedan tener ese un poco de contexto. Muchas gracias, Arnaldo. Un saludo a todos los compañeros panelistas que se encuentran presentes, al equipo de la FOMB, así como a todo el público que tenemos participando en este webinar. Les damos las gracias por su interés, por participar en este proceso de transformación de los recursos humanos en el gobierno de Puerto Rico. Pues mira, Arnaldo, nuestra oficina es la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del gobierno de Puerto Rico. Yo siempre digo que tenemos un poquito más de nombre que de edificio, por lo largo, de verdad, de él. Y no, ha sido una oficina que, como señalas, ha tenido varios nombres y muchos de ellos han obedecido a un cambio en la visión de lo que son los recursos humanos. De hecho, estamos celebrando ahora mismo nuestros 75 años, desde el inicio allá para el 47. Cuando estaba don Manuela Pérez, que tenemos los premios la Semana del Servidor Público la semana que viene. Aprovecho para decírselo a todo el personal de recursos humanos que está aquí presente. Y entonces, originalmente, cuando se aprueba era la oficina de personal de gobierno, pues cuando se aprueba la ley número 5, allá para el 76, pues tenemos un sistema centralizado de manejo de recursos humanos y particularmente el tema que nos toca hoy, que es el reclutamiento. Tenemos ya un sistema centralizado donde era esta oficina que se llamó la Oficina de Personal, la Oficina Central de Administración de Personal, acá, pues era la oficina encargada de llevar a cabo todo el proceso de reclutamiento para el gobierno de Puerto Rico. Y eso fue así por muchísimos años, hasta que se aprueba la ley 184, allá para el 2004, el 3 de agosto de 2004, que cambia, hace una modificación de cómo es que se lleva a cabo en particular el reclutamiento a nivel de gobierno. ¿Por qué? Porque se fue dando a lo largo de los años muchas excepciones a la aplicabilidad de la antigua ley de personal, de la ley número 5, muchas entidades gubernamentales que iban justificando de alguna manera o de otra salirse del ámbito de la jurisdicción de nuestra oficina y tener mayor independencia para manejar sus asuntos de recursos humanos, y nos fuimos a lo que era la ley 184, que a su vez creó cambió lo que era la HACCP a la CASAR, para la función apelativa de los recursos humanos a nivel de gobierno. Ya la ley 45 había creado la Comisión de Relaciones del Trabajo, que luego se fusionaron con el plan de reorganización en el 2010. Y me perdonan que a veces cojo velocidad y voy un poquito rápido, pero trato de desacelerar. Pues bien, cuando se aprueba la ley 184, las agencias de gobierno, estoy hablando de las agencias, no me estoy concentrando en las corporaciones públicas, porque como conocerán, las corporaciones públicas son figuras jurídicas que tienen la administración de sus propios asuntos con independencia. Las agencias como tal, de lo que conocemos comúnmente como los departamentos, las oficinas de gobierno, pues se fueron a convertir en administradores individuales. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que en lugar de que existiera un plan de clasificación para todo el gobierno con sus correspondientes escalas retributivas, y de que fuera esta oficina la encargada de velar por todo el reclutamiento a nivel de gobierno, pues se le confirieron esas facultades a las distintas agencias. Y eso pues fue un cambio, ¿verdad? Inicialmente pues esa independencia pues le dio esa mayor libertad a las agencias para manejar su asunto cuando a recursos humanos se refería. Pero ¿qué pasó? Como señalaron anteriormente cuando estaban en la discusión del análisis que se ha llevado a cabo para encaminar esta transformación, pues se dejaron de llevar a cabo los procesos de revisión, de actualización que tenían que hacer las agencias para no caer en lo que ocurrió, que estructuras organizacionales de hace muchísimos años sin revisar, escalas salariales y planes de clasificación y retribución de los 90 que aún continúan en vigor. Hubiésemos pensado que cuando se da ese cambio en el 2004, pues que las agencias hubiesen aprovechado en términos generales para actualizarse y seguir actualizándose según sus necesidades, pero eso no fue lo que ocurrió. Luego entonces, y en ese interín fuimos Orela, fuimos Ocalar, Orela, y volvimos a hacer Ocalar allá para el 2011. Y entonces, para el 2017, se da la aprobación en febrero de la ley número 8,
que trata de regresar un poco más a lo que era la antigua ley de personal del servicio público. ¿Por qué? Porque el gobierno se dio cuenta de que tenía que tener una mayor visibilidad, una mayor fiscalización de los asuntos de recursos humanos para que de esa manera el proceso fuese más transparente y de verdad se pudiesen atender las necesidades de las distintas agencias. Y entonces nuestra oficina, que había asumido un rol más consultivo y más de guiar con la ley 184, pues ahora retoma la elaboración de distintos asuntos de materia de recursos humanos, entiéndase la obligación de establecer un plan de clasificación uniforme para el servicio de carrera y otro para el servicio de confianza, estandarizar los procesos de reclutamiento, aunque el proceso de selección continúa competiendo a cada autoridad nominadora de cada agencia, entre otros asuntos que comprenden la reforma del servicio público, lo que tiene que ver en cuanto a las estructuras organizacionales y la revisión, que es la competencia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y que es parte de la razón por la cual fue una de las agencias incluidas en el piloto. Y en todo ese proceso es que nos encontramos ahora mismo inmersos, como han visto a lo largo de la presentación. Ana, no sé si me quieres interrumpir. Sí, no, te iba a preguntar te iba a preguntar, ¿verdad? Para ir, y creo que era bien importante porque por el cambio de nombre, ¿verdad? De ir y los cambios en alcance que ha tenido la oficina, pues creo que era bien importante, ¿verdad? Que diera ese trasfondo para los que no conocen cómo funciona, porque a mí me han preguntado mucho, pero Sí. no hay una agencia de recursos humanos, así que creo que fue un buen contexto de dar. Pero quería preguntarte, en eso mencionaste lo de los procesos de reclutamiento y obviamente la plataforma que se acaba de lanzar, ¿sabes? ¿Qué fue lo que, o sea, por qué era tan importante lanzar esta nueva plataforma para la agencia, consono con lo que ¿verdad? Con el mandato de ley de la oficina? Pues mira, como has venido escuchando, de hecho, hoy salió un artículo en el Nuevo Día que reseña cómo ha ido disminuyendo la plantilla del gobierno de empleados. Y eso pues ha presentado ciertos retos, ¿verdad? Tenemos una plantilla de empleados que continúa entrando en edad, que continúan retirándose y no se ve un ingreso, unos nuevos reclutamientos que propicien que ese personal que se nos va puedan transferir ese conocimiento a las nuevas personas que ingresan al gobierno y retener esas nuevas personas que ingresan al gobierno de Puerto Rico. Y eso pues da margen a lo que se señalaba del Departamento de Hacienda, de muchos contratistas haciendo ciertas gestiones, y entonces el personal de carrera, que es el que viene llamado a darle continuidad a los servicios, pues no contaba necesariamente con esa información y con esa transferencia de conocimiento, y eso es algo que ahora pues se tiene que atender. ¿Qué sucedía? ¿En qué estábamos antes? Se habló de que estaba el portal de convocatorias anterior, pero ese portal de convocatorias en realidad lo que tenía era una herramienta de búsqueda bastante básica que te permitía pues ingresar cierta información, eran unos menús para uno seleccionar por distintos campos y eso te llevaba a ver las convocatorias de las distintas agencias con la información, ¿verdad?, de cada cual, pero el proceso para solicitar era un proceso sumamente engorroso y difícil porque ponía la carga en la persona que estaba solicitando empleo de llevar los distintos documentos y eso ciertamente en el 2022 que nos encontramos pues es algo que no es aceptable, así que desde que se elaboró y se estaba implementando el plan de gobierno de esta administración, bajo el mandato de nuestro gobernador, pues no, se estableció la necesidad de tener más eficiencia de la digitalización en estos servicios, que la dirige la Oficina de Innovación, PRITS. Y uno de los asuntos medulares para atender el reclutamiento y la necesidad de atraer más capital humano al gobierno era tener por fin una herramienta, un portal donde el ciudadano interesado
en pertenecer y trabajar para el gobierno, pues pudiese presentar su solicitud. Es algo que no se tenía, es algo sumamente sorprendente que ¿verdad? En esta época ese portal no se hubiera implementado, pero en fin, pues recientemente, hace un mes, pues lanzamos empleos.pr.gov, y lo trataré de decir muchas veces, como lo trato de decir en todas partes, para que accedan. Y por fin las personas pueden presentar su solicitud, pueden someter los documentos. Ya se había adelantado bastante con la implementación del sistema ideal bajo la mano de Pritzker, que ciertos documentos pues no se le pusiera esa carga a la persona que solicita empleo. Pero de esta manera pues hemos maximizado y ha tenido una acogida espectacular que ha excedido mis expectativas. Ha fomentado también que las distintas agencias actualicen sus distintas convocatorias y agilicen el paso para someter mayores convocatorias y de esa manera pues atraer mayor talento. En el día, cuando actualizamos, llevamos ya más de 3.700 solicitudes de empleo desde que lanzamos en apenas 24 horas, si mal no recuerdo, tuvimos como 500 solicitudes, o sea, que hemos tenido una acogida excelente, las agencias están bien motivadas en pertenecer, incluso he tenido llamadas de corporaciones públicas que típicamente publicaban sus convocatorias en sus portales para ingresar voluntariamente a nuestro registro. Así que es un gran paso y un gran avance el que hemos logrado con el lanzamiento de empleos.pr.gov. Muy bien, Zaira, lo vamos a seguir mencionando también porque es bien importante, ¿verdad? Y al final del conversatorio vamos a poner la página otra vez para que la gente la vea. Quería escuchar un poco a Juan Carlos y regresamos a ti ahorita, Zaira, con otras preguntas, pero Juan Carlos, OGP es una oficina que también, ¿verdad? Hace muchos años atrás, pues era una oficina que tenía muchos recursos, un tipo de recursos, ¿verdad? Y pues trabajamos contigo y tu equipo en esa, crear esa lupa para identificar qué es realmente lo que necesitaba OGP, ¿verdad? En cuestión de puestos, de capacidades, y se hicieron modificaciones. El puesto de gerente de presupuesto era uno, ¿verdad? Bien importante para ti, que era importante que se mirara, se modificara. Se han creado puestos nuevos que no existían, ¿verdad? Anteriormente en el gobierno para un nuevo centro de innovación que vamos a hablar ahorita. Así que en el caso tuyo, si nos puedes hablar de esa experiencia de no solamente identificar puestos por números, sino ser parte de esa experiencia de identificar las necesidades desde abajo, ¿verdad? Para cuando se da ese número de puestos, pues tú sentirte que entiendes que no son 25 puestos, son unos puestos bien específicos, ¿verdad? Para mejorar y actualizar y empoderar la oficina de gerencia y presupuestos. Quería que nos hablara un poco de ese proceso que pasamos contigo en la oficina. Cómo no, Reinaldo, y muchas gracias y buenos días a todos los participantes. Y quiero comenzar haciendo, ¿verdad? Dando las gracias. Sé que hay varios de los compañeros de la Oficina de Gerencia y Presupuestos que están conectados al webinar, están participando de esta discusión. Los empleados de carrera de la Oficina de Gerencia y Presupuestos, del área de presupuesto sobre todo, han sido claves en todo este ejercicio del plan piloto y han participado y han contribuido, nos han dado su opinión, sus comentarios, han compartido su experiencia y no estaríamos aquí si ellos no hubiesen sido parte esencial de este programa piloto. Así que mi agradecimiento siempre a ellos porque participaron de este ejercicio entendiendo no solamente el impacto y la importancia que va a tener en nuestra oficina, sino en el resto del gobierno de Puerto Rico. Así que uso eso de pie forzado para atender tu pregunta, que creo que es una bien importante. Yo creo que va a algo que hemos estado hablando durante la conversación y es el hecho de que esto no es meramente una reforma para aumentar salarios o aumentar el empleo en el gobierno, ¿verdad? Nosotros hablamos de ser un patrono competitivo, pero tenemos que ser un patrono competitivo fiscalmente responsable. Y fiscalmente responsable significa que hacemos la mejor utilización de los recursos económicos que tenemos a nuestra disposición. Una parte importante de esto es no solamente decir necesito 100 personas o necesito pagarle X cantidad de dinero,
¿verdad? Nosotros escuchamos muchas veces estas conversaciones, estas críticas de salario, del número de empleados que hay en el gobierno, y la escuchamos sin el contexto completo, ¿verdad? De nada nos vale hablar de números, de más o de menos, si no hablamos puntualmente de las funciones que están haciendo esas personas, de cuáles son esos roles, cómo esos roles se atemperan a las necesidades de servicio que existen ahora mismo, no desde la perspectiva del gobierno, sino desde la perspectiva del ciudadano, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, cojamos el ejemplo de los sescos, ¿verdad? Hace 20 años tú necesitabas tener muchas ventanillas en un sesco, porque necesitabas muchas personas, tenías un tráfico alto de participación, ¿verdad? De servicio directo al ciudadano. Eso requiere un empleado de gobierno con cierto perfil, una persona que pueda procesar transacciones en una ventanilla. Hoy en día, a través de la aplicación de sesco virtual, la persona no tiene que visitar un sesco, tiene que poder resolverlo desde sentado de su casa. Pues yo no necesito tener 25 personas en una ventanilla esperando un cliente que nunca va a llegar. Yo necesito personas que sepan de tecnología para que programen la aplicación y que la aplicación se mantenga al día. Y utilizo eso como un ejemplo que no es necesariamente de nuestra agencia, pero creo que es un contraste bien marcado de cómo el mercado ha evolucionado, ¿verdad? Por distintas razones que en un webinar de hora y media no vamos a poder entrar. El gobierno de Puerto Rico perdió la capacidad de evolucionar con el mercado, ¿verdad? Y eso, el reflejo más claro era en nuestra situación fiscal, pero el reflejo más contundente es en el servicio que se ofrece, ¿verdad? Entonces, hemos tenido toda esta conversación de la reestructuración de la deuda y atender las finanzas y reducir los gastos y operar dentro de nuestro presupuesto, pero todo ese ejercicio no nos lleva a ningún otro sitio que no sea a una solución inmediata si no hacemos esta parte que estamos haciendo, que es la parte, ¿verdad?, de la revisión de las operaciones, de asegurarnos que el gobierno es del tamaño correcto, pero más importante que está dando el servicio correcto. Y eso fluye a través de gente, ¿verdad? También hay unos componentes de sistema y unos componentes, ¿verdad?, de alcance, pero es cómo aprovechamos esta oportunidad y hacemos, ¿verdad?, los ajustes operacionales, incluyendo el tipo de destrezas que estamos reclutando y desarrollando en el gobierno para entonces prepararnos a lo que es el gobierno post promesa, ¿verdad? Cuando salimos de este proceso que hemos tenido que lamentablemente pasar, para entonces poder continuar operando de una manera, ¿verdad?, eficiente y efectiva para ¿verdad?, cumplir con nuestra responsabilidad. So, en esa línea, Rupert, que hablaba Juan Carlos, que antes de entrar al mercado laboral, quería que nos hablara un poco de, tú has bregado con muchos patrones, incluyendo gobierno, ¿verdad? So, y viste un poco, ¿verdad?, la importancia de la planificación, identificar las necesidades correctamente, el talento correctamente. Háblanos un poco de la experiencia que has tenido cuando la empresa te va y te pide, necesitas talento, y la empresa no dice, pero eso es lo que tú necesitas. Pero eso no, pero, o sea, ese proceso el problema que a veces tiene una empresa de ayudar a la organización a adquirir talento, cuando las empresas no siempre han identificado correctamente las necesidades ni el talento para cubrir esas necesidades. Si nos puede hablar un poco de esa experiencia bregando con muchos patrones a través de toda tu carrera y cuán importante o cuán problemático ha sido eso para poder conseguir el talento. Bueno, para contestarle, número uno, le doy las gracias por darme la oportunidad, Arnaldo, de yo participar en el panel. Creo que lo que están haciendo es una gran cosa y creo que están viendo los resultados. Pero para contestar tu pregunta, yo sé que tenemos un tiempo bastante definido. Siempre es un reto para el que está haciendo el proceso de reclutamiento, el definir bien con el cliente, el patrono, qué es lo que está buscando. Y en mi experiencia, tienen una idea clara, pero en la medida que ven candidatos y entrevistan candidatos, eso va cambiando. Están viendo en los candidatos a una destreza, una fortaleza. Increíblemente, eso afecta muchas veces la descripción de la posición, los requisitos, porque aunque ven las personas idóneas, ven otra fortaleza. Y aquí nadie está hablando, pero una de las cosas que en todo proceso de reclutamiento es crucial
es no solamente mirar los deberes, responsabilidades y descripciones específicas de una posición, también son los soft skills. Y esos soft skills se ven cuando tú entras en un proceso de entrevista que hoy por hoy es virtual. Y eso pone otro elemento nuevo que tenemos desde la pandemia para acá, donde antes se hacían muchas entrevistas presenciales, todavía se hacen, pero ahora es un poquito menos y es al final donde definitivamente se tienen que ver y se tienen que entrevistar. Pero hasta que no llegue ese punto es todo virtual. Eso también pone otra carga. ¿Cuál es la carga? La carga es que estos candidatos tienen que tener la plataforma de Teams o Zoom para ellos poder tener una comunicación virtual con el reclutador. Si no lo tienen, tienen que meramente ser por teléfono. Por teléfono estás hablando con la persona, de nuevo no lo estás viendo, pero te entra en otra dinámica, ¿verdad? Pero volviendo a la pregunta que me hiciste, es crucial tener una definición clara de lo que estás buscando y lo que pretende tener, los requisitos que debe tener los candidatos. Es fundamental para tú hacer una búsqueda que realmente puedas traerle al patrono o a tu cliente los candidatos ideales. Que va cambiando durante el proceso de entrevista, va cambiando, y eso no hay forma de evitarlo, pero el tener una descripción clara es muy importante, incluyendo obviamente yendo a lo básico, que es salario, compensación, que eso también entra en todo este proceso. Y también una de las cosas que es importante que hay que incluir es lo que sucede durante todo este proceso cuando estás reclutando y tiene la persona el famoso onboarding. Es crucial. Ahí la persona, si lo quieres retener, yo he visto situaciones donde en el propio onboarding hay una serie de situaciones que suceden que muchas veces los candidatos están descontentos, no se quedan el tiempo definido y entonces tienes que volver a mirar sobre los candidatos que has visto y entrevistado para volver a traer candidatos potenciales a tu cliente. O sea que todo esto es un reto en la medida que con esto de la pandemia ha cambiado y ha tirado en nuestra falda una serie de cambios que tenemos que atender. Sí, y que a veces si tú haces en el onboarding, tú te das cuenta de muchas cosas, ¿verdad? Porque tú llegas a la organización y vienes y dices, espérate, pero aquí no hay más gente que hace lo que se supone que yo haga. Yo soy el único que se supone que haga esto. Esto no se puede hacer con una persona, necesitamos 2 personas más o espérate, pero yo o sea, tengo 12 personas que se reportan a mí, o sea, que eso vuelve, ¿verdad? Un poco a la estructura, ¿verdad? De que una vez el empleado entra, la retención depende de lo, ¿verdad? De lo para muchas personas, de lo coherente, ¿verdad? Y lo bien estructurado que esté el organismo, ¿verdad? Porque si no, pues la persona va a llegar y va a decir, espérate, pero yo en este revolú me importa los chavos, pero yo no voy a estar en un sitio, ¿verdad? Que yo no puedo hacer mi trabajo, ¿verdad? O que no. Así que es bien importante, ¿verdad? Que ¿verdad? Y se está trabajando, obviamente, como, ¿verdad? Con el gobierno, de que ese talento que se va a traer, pues pueda entrar, ¿verdad? En una estructura, ¿verdad? En una cultura de trabajo que fomente, ¿verdad? El que quiera quedarse, ¿verdad? Porque lo reclutaste y después lo pierdes a los 2 meses, ¿verdad? Si hay una locura en la agencia. Así que, ajá, iba a decir algo. Yo sí te iba a decir una cosa, mirando lo que están haciendo ahora y los cambios que han hecho, y nuevamente los felicito, pero creo que hacía falta tener un portal y un lugar donde las personas puedan ir y realmente llenar la información y tener un proceso que yo llamo transparente, donde las personas puedan llenar la información de su perfil, llevar el resumen, mirar la posición, mirar todo lo que conlleva la posición. Pero una de las cosas que es crucial, que estoy seguro que lo están haciendo, es mantener una comunicación donde todo se cae. En el pasado se ha caído con todos estos portales y todos estos avisos y todas estas convocatorias y los famosos job fairs que se hacían, era que no había el follow-up, no había la continuidad de tú seguir hablando con candidatos potenciales. Se quedaban en el aire, no tenían comunicación efectiva sobre cuál es el próximo paso.
todos mis candidatos, en todos los procesos que han tenido, sobre mis 32 años de experiencia, los candidatos siempre quieren saber cuál es el próximo paso. ¿Sabes? Su tiempo es su tiempo. Si están trabajando, es crucial. Si no están trabajando, es crucial. O sea, quieren saber ya cuál es el próximo paso, qué falta. Muchas veces lo dejan en el aire y no vuelven al candidato hasta 3 semanas, 4 semanas después. La persona ya se fue, ya buscó otra oportunidad. ¿Sabes? Son situaciones que realmente con esto de la plataforma nueva y lo que están haciendo con la plataforma que tienen de empleo, pr.gov, es importante de que exista este tipo de comunicación efectiva y transparencia durante todo el proceso. Y por eso, de verdad, si lo están haciendo, los felicito de verdad. Yendo a esa línea, es verdad que te interrumpa, Arnaldo, pero justamente esta fase es la fase 1, la que acabamos de implementar con el portal, porque ciertamente el no tener nada para reclutar a nivel de gobierno, pues nos ponía unas limitaciones muy fuertes, y ahora estamos encaminados. Próximamente estaremos seleccionando a la entidad que trabaja en la fase 2. La fase 1, si quiero recalcar, que fue llevada a cabo por el equipo de PRITS in-house y por el personal especializado de recursos humanos de la OATRH, así que fue un proyecto sumamente especial hecho por servidores públicos para servidores públicos actuales y futuros. Y justamente vamos dirigidos a hacer más funcionalidades, por ejemplo, que se pueda crear un perfil del usuario para que la persona no tenga que solicitar cada vez, llenar la misma información cada vez que interese solicitar a una convocatoria, así como que puedan recibir notificaciones de nuevas oportunidades que les surjan en áreas de interés que haya señalado. Y una de las cosas que hemos visto es justamente el interés de servidores públicos actuales por solicitar a otras entidades gubernamentales por distintas razones. Así que todo eso es parte. Ciertamente a ninguna persona que solicite empleo pues le gusta no saber el desenlace o que se tarde mucho tiempo en notificarle cuál va a ser el resultado, si va a ser seleccionado o no. Así que eso es una de las cosas que vamos a estar atendiendo. También el gobierno está inmerso en cuanto al proceso de recursos humanos en otra, aparte de la reforma del servicio público, una reforma gubernamental que es el ERP, que es el Enterprise Resource Planning, donde vamos a tener mayor visibilidad de los procesos de reclutamiento como tal, de manejo de talento a nivel de gobierno, como explicábamos ahorita, que tenemos las diferentes áreas que se están trabajando, del diseño organizacional, el reclutamiento, la retribución, la compensación, que ciertamente pues no es el único factor, pero es el factor que más incide sobre el reclutamiento, sobre la retención de los empleados públicos, especialmente a nivel del gobierno de Puerto Rico, donde había muchas escalas salariales que no se habían revisado, que se habían atendido dando un aumento aquí, un aumento allá por leyes especiales, en lugar de revisar como tal una estructura. Y estamos ahora mismo trabajando con la Junta de Supervisión Fiscal, precisamente atendiendo cuál va a ser la visión de gobierno en cuanto a la implementación del nuevo sistema retributivo y también el sistema de evaluación de destreza, que es otra cosa que incide, porque el empleado actual que no recibe ningún insumo por parte de su supervisor, de sus compañeros de trabajo en cuanto a cómo está haciendo el trabajo, en cuanto a qué otras herramientas o mecanismos necesita, qué destreza quiere desarrollar para maximizar los servicios que brinda la empresa. Atendiendo uno de los comentarios que vi ahorita en el Q&A, Yalixa, saludos allá en el Departamento de Estado. Este proceso del diseño organizacional se va a hacer en todas las agencias, pero va a ser un proceso que se va a dar a la vez que luego en enero se implementen las nuevas escalas que se van a ir atendiendo las necesidades de las distintas agencias. Sabemos de antemano que hay unas necesidades ya existentes para brindar un servicio directo a la ciudadanía, como por ejemplo en el Departamento de la Familia con el reclutamiento de personal de trabajo social, que es un servicio directo en cuanto al personal de salud, que no solamente es revisar las escalas salariales, sino también atraer mayor talento. O sea que hay que hacer un análisis
consciente de las necesidades de las agencias, pero ese proceso se tiene que dar a la vez que estamos reclutando en ciertas áreas críticas donde necesitamos tener más personal. Definitivo. Estoy de acuerdo. Y en esa línea, obviamente la reorganización del gobierno no se, ¿verdad? Nos tomó muchos meses hacer la de Hacienda, y la de Hacienda era solamente las áreas de finanzas y contabilidad, ¿verdad? No incluía renta interna, ¿verdad? Que es la área más grande de la agencia. Y OGP, pues las áreas de presupuesto y gerencia pública. Así que el plan uniforme, ¿verdad? Tanto de retribución y clasificación se va a implementar, ¿verdad? A la vez, ¿verdad? No se va a hacer de manera escalonada, ¿verdad? Porque eso pues nos lleva a unos issues con ese approach, pero sí la reorganización, pues, eso va a tomar poco a poco, ¿verdad? La idea es que tanto la Oficina de Gerencia de Presupuesto, que se está equipando, ¿verdad? Para poder hacer este trabajo de reorganización en el resto del gobierno, pues ese trabajo va a tomar unos 2 años, ¿verdad? Y pues se va a trabajar conjunto con el gobierno para identificar esas áreas prioritarias, dónde se va a empezar, ¿verdad? Con qué agencia, con qué área, ¿verdad? Y ahí pues Juan Carlos, ¿verdad? Con su, ¿verdad? Con su leadership, pues va, ¿verdad? A trabajar en dónde vamos a empezar, ¿verdad? Porque todo el gobierno necesita reorganización, pero no se puede hacer todo a la vez, ¿verdad? Así que háblanos un poco, Juan Carlos, de eso, un poco de esa, ¿qué fue lo más que te sorprendió un poco de estos puestos nuevos, ¿verdad? Que se crearon para equiparar la agencia para hacer este tipo de trabajo de reorganización. Pues mira, más que sorpresa, ¿verdad? Repito la palabra contexto, ¿verdad? El ver que este tipo de destreza, que este tipo de rol en el gobierno, pues no se estaba utilizando, pues le dio contexto a muchas de las cosas que han pasado. Cuando tú ves que no tenemos reclutados, pues ciertos roles, ciertas capacidades, pues eso te explica, con razón esto está así, o con razón esto pasó, con razón este problema lleva tanto tiempo y no se acaba de resolver, ¿verdad? Estábamos nosotros mismos dando vueltas en un círculo. Y yo creo que parte de lo que hace este proceso, ¿verdad? Este fue el momento que nos miramos en el espejo y dijimos, ¿vamos a seguir así de verdad o vamos a hacer un cambio? Y hablamos de tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo va a tomar? Y ciertamente pues hay unas cosas que son a corto plazo, unas cosas que son a largo plazo, pero esto debe ser un proyecto permanente, ¿verdad? Porque esto cambia la manera que nosotros operamos. Y ahí entran cosas como este centro de gerencia que estamos implementando. Para mí es bien importante darle prioridad a la gerencia pública. La parte financiera, yo soy una persona de finanzas y los números tienen que cuadrar y todo, pero para que los números cuadren, la operación, la parte de gerencia tiene que funcionar, porque no solamente tiene un impacto en los números, sino de nuevo, regresa al servicio, regresa a la responsabilidad del gobierno. ¿Verdad? Lo que hemos visto, uno de los productos del programa piloto, particularmente dentro de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, es que si nosotros queremos hacer esto, un proyecto permanente, teníamos que identificar esas destrezas que nos faltaban a nosotros como individuos, a cada una de las personas que laboran en el gobierno, pero también al gobierno como patrono, las destrezas que el gobierno no había podido salir al mercado y competir por ellas. Y ahí pues creamos nuevos puestos, hicimos nuevos diseños organizacionales, nuevas escalas de compensación basadas en estudios de mercado, ¿verdad? Yo quiero competir, yo quiero quitarle los mejores a los mejores y traerlos aquí a que vengan a hacer 2 o 3 aventuras con nosotros. Pero si no pasábamos por este proceso, no íbamos ni tan siquiera a poder entrar a la conversación. Así que eso es, ¿verdad?, hacia lo que nos estamos moviendo, tanto a nivel individual con cada uno de nuestros servidores como a nivel institucional. Estaba en mute, sorry. So, vamos a hacer una cosa, ¿verdad? Vamos a mostrar un video que trabajamos con Juan Carlos sobre este nuevo centro de gerencia e innovación, porque mucha gente ha preguntado qué es esto y que hay mucha confusión. Y después le vamos a dar la oportunidad a Juan Carlos a hacer un pitch de por qué la gente debe trabajar para este nuevo centro, y a Zaira de por qué la gente debe trabajar para el gobierno de Puerto Rico.
Y por último, Rupert, viendo el video que vamos a ver, si nos puedes dar unos consejos, ¿verdad? De cómo podemos adquirir este talento tan especializado para esta nueva área, y podemos terminarlo así. Así que vamos a mostrar este video, y luego tendremos los pitches de Juan Carlos y Zaira para que más personas vengan a trabajar al gobierno en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, donde quiera que estén. Así que denme unos segunditos en lo que pongo este video. Un brequecito aquí. Me dicen si lo pueden escuchar cuando empiece, ¿ok? Si no, lo pongo otra vez. Como parte de la reforma del servicio público, se identificó la necesidad de desarrollar nuevas capacidades gubernamentales que no existen al momento, pero que son necesarias para mantener una estrategia innovadora y sostenible a través de todo el gobierno. Por eso se crea un nuevo Centro de Gerencia e Innovación que reemplaza el área de gerencia pública dentro de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. El Centro de Gerencia e Innovación será responsable de proveer apoyo técnico a las agencias en la toma de decisiones organizacionales mediante el uso de estudios científicos, análisis basados en datos y las mejores prácticas que permitan la continua transformación y atención a las necesidades emergentes. Para ello, el centro contará con 3 áreas: el mejoramiento organizacional en las agencias, la incorporación de técnicas de análisis de política pública para evaluar programas y operaciones gubernamentales, y la utilización de la ciencia de datos para analizar la eficiencia y efectividad del gobierno. Las áreas trabajarán en conjunto y utilizarán las mejores prácticas que permitan avanzar y reformar los servicios del gobierno. El área de mejoramiento organizacional realizará análisis para identificar cómo mejorar procesos y para que las estructuras organizativas, roles y capacidades sean coherentes y estén alineados con los objetivos de la agencia. El área de análisis de políticas públicas se enfocará en proveer información completa y equilibrada desde una perspectiva analítico-científica de política pública basada en análisis de modelos económicos, costo-beneficio, investigación académica y de industria. Para informar, facilitar y generar confianza en la toma de decisiones, se creó el área de ciencia de datos de manera que el análisis avanzado de datos cuantificables, la visualización y el conocimiento de expertos en la ciencia de datos permita la investigación y estudio de políticas y procesos gubernamentales para brindar servicios de alta calidad a las diferentes unidades operacionales de las agencias. El Centro de Gerencia e Innovación va a transformar la forma en que el gobierno trabaja y tendrá un impacto positivo en las futuras generaciones de puertorriqueños. Tú puedes ser parte importante de este esfuerzo. Únete y trabaja en el Centro de Gerencia e Innovación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Juntos transformamos el gobierno de Puerto Rico. Como parte de la reforma del servicio... Bueno, Juan Carlos, no pressure. No hay ningún problema. La semana pasada yo tuve el privilegio de asistir a una reunión donde participaron todos los directores de todas las oficinas de presupuesto de todos los estados y territorios de los Estados Unidos. Y ahí pude ¿verdad? Conversar con distintos colegas. En una conversación, en un almuerzo, hablé de uno de mis temas favoritos, y es la demografía, y cómo nosotros en Puerto Rico no tenemos un demógrafo del Estado propiamente que esté sumergido en la toma de decisiones ¿verdad? Y dando información científica para informarnos a nosotros como gerentes del gobierno. Y esa persona que de uno de los estados me dice: oye, qué casualidad, yo conozco un súper buen demógrafo que yo lo entrevisté para ser el demógrafo de mi estado. Y ese muchacho es de Puerto Rico. Nosotros tenemos el talento. Nosotros tenemos la gente que se ha fajado, que ha estudiado, que conocen estos temas. Lo que no hemos hecho es crear el sitio donde traerlo, donde darle las herramientas para que jueguen juntos y utilicen datos, utilicen sistemas, herramientas modernas, y nos informen a mí, al resto de mis compañeros de gabinete, al gobernadora, quien sea que esté en el turno, de cómo debemos tomar decisiones, cuál es el impacto de lo que estamos haciendo.
Y eso es lo que queremos hacer, y lo queremos hacer con continuidad, ¿verdad? En otra de las conversaciones que tuve en esta actividad, uno de los miembros del equipo de presupuesto de otro estado me dijo, yo llevo 20 años trabajando en la oficina y trabajo para 4 gobernadores, 2 republicanos, 2 demócratas. Y mi trabajo siempre ha sido el mismo, darle el mejor consejo al gobernador y hacer quedar bien a mi gobierno. Esto no se trata de política, esto no se trata de partido, esto se trata de Puerto Rico, se trata de todos nosotros. Y comencé aquí, comencé en la oficina de gerencia de presupuesto y comencé en el centro de gerencia. Ese es mi pitch. Wow. Todo bueno. Bueno, Zaira, ¿por qué alguien debe trabajar para el gobierno? En este momento histórico, en este momento difícil, ¿por qué alguien debe ir a esta plataforma y unirse al gobierno de Puerto Rico? Pues mira, Puerto Rico necesita de todos y cada uno de nosotros, como decía Juan Carlos, aquí hay el talento. Y lo hemos visto, lo vemos todos los días. Y ahora lo que nos faltaba en cierta medida, porque se hablaba mucho de que no, pues de que la gente no solicitaba, de que la gente no quería ingresar al gobierno, y estamos viendo justo ahora el gran interés que sí de verdad existe. Las llamadas que se reciben acá, luego de que se lanzó el portal, que es que faltaba una herramienta que recogiera ese interés que no se podía medir antes, que no teníamos ese insumo de las personas. Recientemente en AFAF estuve participando de una charla a los jóvenes del internado Berrocal, y tú ves todas las ideas que tienen de cómo mejorar los servicios en el gobierno. Tú ves también a nivel de nuestros servidores públicos, y lo has visto tanto en la Oficina de Gerencia de Presupuesto como en el Departamento de Hacienda, empleados que llevan muchos años, que tienen todavía mucho que aportarte, que tienen todavía mucho que darle a estas nuevas personas que vayan entrando al gobierno. Estamos viendo que el gobierno se está moviendo precisamente a transformar el servicio público, a que ya no sea cuestión de estar de 8 a 4, ponche entrada, ponche salida, y se acabó mi compromiso con el trabajo. Vemos que sí tenemos empleados que están comprometidos con dar la milla extra, con cambiar cosas, con mejorar servicios. El Centro de Innovación de la Oficina de Gerencia de Presupuesto pues ayudará también en esa gesta. O sea, que vemos que en efecto sí nos estamos moviendo a un gobierno más transparente, a transformar la cultura organizacional en las distintas entidades gubernamentales, a escuchar a esos empleados, a recibir su insumo, a que no sea solamente lo rutinario. Y pues todo eso es parte de una reforma comprensiva que no está, porque ciertamente si se hubieran atendido solamente el asunto de los salarios estaríamos incompletos, pero afortunadamente, pues, según el marco jurídico que tenemos de la Ley 8, pues, hemos sabido, en colaboración con el equipo de ustedes allá y con la agencia de piloto en esta primera fase, pues, echar para adelante este proyecto y que ciertamente tenga esa permanencia que hablaba Juan Carlos, que no suceda como pasó con el marco jurídico anterior, donde no había una cohesión entre lo que eran los recursos humanos a nivel de las distintas agencias. Así que ahora mismo pues estamos transformando a Puerto Rico y necesitamos de la aportación de todas aquellas personas que quieran unirse al equipo y, como dice nuestra página, pues que pongan su granito de arena en Puerto Rico. Gracias, Zaira. 2 buenos pitches ahí para los que nos estén escuchando y sus amigos, sus primos, sus familiares, ¿verdad? Que sepan que hay oportunidades para hacer trabajo diferente, hacer trabajo innovador, y hay muchas cosas interesantes que aún en el sector privado no están ocurriendo en Puerto Rico, así que el gobierno está estableciendo un nuevo estándar de oportunidades para innovar, para crear nuevos proyectos, nuevos programas, diseñando estructuras, así que trabajo súper interesante para cualquier persona que le interese temas de innovación, de gobierno. Hay muchas cosas buenas pasando. Rupert, terminamos contigo
has escuchado, viste lo que está buscando el gobierno con este nuevo centro. ¿Qué recomendaciones le harías tanto al gobierno para poder atraer este talento tan especializado para que vengan a trabajar el gobierno? Yo creo que, y los felicito nuevamente, creo que comentario que puedo hacer es que, número uno, están en el camino correcto y los felicito por eso. Pero creo que una de las cosas que dijo Juan Carlos y Zaira, lo quiero recalcar. En mi experiencia, cuando uno está mirando y buscando candidatos para distintas posiciones, te das cuenta que hay muchísima gente que tenemos, número uno, un talento increíble en Puerto Rico. O sea, rara vez yo tengo que ir afuera de Puerto Rico. Y cuando digo rara vez, tengo que ir fuera de Puerto Rico a buscar un talento para llenar posiciones en Puerto Rico. Lo que es increíble también que hay mucha gente que está fuera de Puerto Rico que quieren regresar. ¿Sabes? Aquí se habla mucho de inmigración y que los empleos están afuera y no aquí. Mire, señores, se da de todo en la vida, pero los que se fueron quieren regresar. El que quiere buscar una oportunidad se va, pero quiere regresar. Lo que es el apego a nuestra isla, nuestra familia, el querer regresar a Puerto Rico siempre va a estar existente en aquellos candidatos que ahora están regados por todos los Estados Unidos y en el mundo. Pero el tener un portal y tener un mecanismo que le diga y le hable a estas personas de que aquí sí hay oportunidades, van a ver si se maneja bien, como lo estamos haciendo y como ustedes lo están en este momento montando. Le aseguro que van a tener el éxito y vamos a poder atraer el talento necesario para transformar a nuestra isla y añadir ese granito de arena. Yo por ese lado creo que estamos en buen camino. Muchas gracias a todos. Aquí mostramos la página del gobierno de Puerto Rico, empleospr.gov. Aquí están las oportunidades de empleo. Aquí están las oportunidades de la Oficina de Gerencia de Presupuesto y del Departamento de Hacienda, que son parte del piloto, o pueden ir directamente ahí. Los puestos asociados con el Centro de Innovación están dentro de esta página. Y pueden buscar convocatorias para las diferentes oportunidades que hay. Definitivamente agradecemos a Zaira y gracias por todo el trabajo que han hecho, ¿verdad? Esto ha sido una iniciativa de gran impacto, ¿verdad? Este lanzamiento ha sido un paso grande, ¿verdad? En los procesos de reclutamiento que se debía haber hecho hace muchos años, pero se está haciendo ahora. Y el equipo tuyo, Zaira, que ha trabajado arduamente en esta reforma con nosotros, muy agradecidos contigo y tu equipo, y igual con Juan Carlos, ha sido un placer trabajar con tu equipo y con ustedes. Hay mucha gente buena en OGP, mucho talento. Vamos a traer talento nuevo y combinarlo con el talento que existe y se va a crear algo bien especial ahí en OGP. Mucha gente quiere que esta oficina pues sea, ¿verdad? Llegue a ese nivel de potencial, ¿verdad? Para cambiar el gobierno. Y Rupert, muchas gracias por como se dice, por tu wisdom, ¿verdad? De mucho tiempo y por traer, ¿verdad? Puntos bien importantes a esta discusión. Le agradecemos a todos, ¿verdad? Por haber entrado a este webinar. Casi todos se quedaron hasta el final. Eso es una buena señal, ¿verdad? De que el webinar estuvo nuevo. Así que agradecemos a todos los que estuvieron. Vamos a seguir trabajando con el gobierno juntos en esta reforma del servicio público. Estaríamos trabajando un webinar a principios del mes que viene para hablar sobre el nuevo sistema de evaluación de empleados que se está trabajando con la OATH y con el gobierno y que se lanzó en el piloto. Así que ese sería el próximo anuncio de la reforma. Y nuevamente compartan esta página con sus amigos, con sus personas que están interesadas en trabajar y ya vieron de que el lugar para hacer cosas nuevas, innovadoras, ahora mismo en el gobierno de Puerto Rico. Así que le agradecemos a todos. No sé si tienen algunas últimas palabras, Juan Carlos, Rupert, Zaira. Dar las gracias a todos por escucharnos.
y seguimos. Los felicito de verdad. Igual acá, muchas gracias a todos y como le dije a Arnaldo al principio, que cada vez que pudiera lo iba a decir, empleos.pr.gov. Muy bien. Pues nos Lo vemos hemos en la escuchado. próxima. Nos Gracias vemos a en la todos. próxima y muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Que lo pasen bien.